Buenos días con todos, bienvenidos a su comunidad de enseñanza bíblica evangélica. Y pues una semana más estamos aquí reunidos con la única intención de adorar y buscar a nuestro Señor Jesucristo y aprender más de Él. Entonces, pues como hemos venido ya haciéndolo y estudiando, estamos en el libro de Efesios. Y pues hemos acabado la semana pasada, después de muchas semanas, el capítulo 1, el cual ha sido de verdad muy interesante, muy rico para poder aprender, para poder entender cuál es la voluntad de Dios desde el principio de la creación, o sea, desde antes que llegara el Señor Jesús, lo que genera la muerte y el sacrificio del Señor Jesús en nuestras vidas y la promesa que tenemos en el Espíritu Santo. Y pues una de las cosas que creo que nos ha cautivado mucho, y en realidad toda la Biblia debería cautivarnos y enamorarnos y aprender del Señor Jesús, es poder entender y saber por medio de la palabra que nuestro Señor siempre tuvo un plan hacia nosotros, para rescatarnos, para sacarnos de la garra del enemigo de donde estábamos antes, para darnos poder sobre el pecado, el cual pues se ha encargado de corromper a la humanidad. Y como no podía ser de otra manera, Pablo nos lleva siempre de este inicio tan grande, explicándonos quién es Dios, el amor de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, en el pasado, en el presente, en el futuro, de dónde nos sacó, y nos lleva a entender y a conocer quiénes somos, cuál es nuestra realidad de nosotros. El capítulo 1, si bien es cierto, es el capítulo más importante de la carta de Efesios, uno de los capítulos donde se habla específicamente, y es uno de los más temidos para estudiar, pero uno de los más claros cuando permites que el Espíritu Santo pueda ser quien interprete la realidad de Dios el día de hoy, en el presente y en el futuro. Y ha sido de mucha bendición el capítulo 1. Y hemos llegado a ese capítulo 2, un capítulo que no desentona como el capítulo 1. Es más, no desentona con toda la Biblia, porque en este capítulo vamos a encontrar, si nos da tiempo, como siempre lo repito, una de las verdades fundamentales de todo creyente. Esto que vamos a tocar hoy día, si nos da tiempo de poderlo, creo que sí, pues en el capítulo 4, debe ser el fundamento de todo creyente. El hecho de saber quién eras y quién eres en Cristo. Y Pablo lo dice, creo, de la manera más clara y posible para entendimiento, siempre hemos dicho, para entendimiento de cualquier persona que tenga la necesidad de conocer de Jesús, de saber quién es Él. Entonces, tenemos cosas claras que hemos aprendido. La salvación, no hay forma de que tú hagas nada por la salvación. Tú no puedes ganar la salvación. Tus obras no te hacen salvo. Que nazcas en una cuna cristiana no te hace salvo. La obra no es netamente humana, es netamente espiritual. Es una obra completamente de Dios que inicia en Él y termina en Él el día que estemos delante de Él. Y este cuerpo que nosotros tenemos hoy en día, pues ya no esté corrompido por causa del pecado. Entonces, con esas cosas claras de la base fundamental nuestra como creyentes, pues iniciamos el capítulo 2. Vamos hoy día a estudiar del capítulo 2, del versículo 1 al 10. Entonces, este capítulo vamos a dividirlo en dos secciones. La primera, como les decía hace un momento, los que éramos y lo que somos ahora. Entonces, en lo que éramos, creo que Pablo hace un énfasis, no es que sea mayor, ¿vale? Sino que es necesario poder desglosar quiénes éramos. Porque en este capítulo se habla de la ira de Dios. Y hay un conflicto muy grande entre muchos cristianos que malinterpretan la Escritura. Porque cuando hablamos de la ira de Dios, entendemos la ira como cuando yo tengo ira. Como cuando yo me enojo, como cuando yo estoy fuera de mis casillas, como cuando pierdo el control de algo. Y entendemos eso como ira. Pero la Biblia nos va a enseñar más adelante que la ira de Dios no es absolutamente nada parecida a nuestra ira. Y es más, me sorprendió mucho poder estudiar esto y aprender, porque lo vamos a ver, y el mismo texto lo va a relatar, pero la ira de Dios es semejante a la gracia de Dios. O sea, son exactamente, se acompañan una a otra. Si no hubiera la justa ira de Dios, no pudiera haber gracia para nosotros. Entonces, la idea es poder aprender qué quiere decir la ira de Dios.
¿Qué cosa quiere decir? Porque sí, hay gente que de repente malinterpreta y no profundiza en la escritura. Es un conflicto. ¿Cómo es que me hablas de un Dios de ira y un Dios de amor? Se habla de ira, pero claro, conocemos la ira a nuestra forma, en nuestras condiciones, en nuestra naturaleza humana y pecaminosa que tenemos. Entonces, vamos a estudiar del 1 al 10, vamos a ir desglosándolo y vamos a leerlo, vamos a orar y vamos a empezar a desglosar el texto, ¿vale? Voy a leerlo en Reina Valera, que creo que es la versión más común que todos tenemos, pero en algunos puntos, o mejor dicho, voy a también a tratar de hacerlo en NTV, que es una versión también muy sencilla de entender y creo que muy apegada al original de la escritura, que es en este caso en el griego, ¿vale? Vamos a leerlo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese pero Dios, te lo digo de una vez, debes resaltarlo en tu Biblia, memorizártelo siempre, porque es el pero que cambia la historia del hombre. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor Jesús, Espíritu de Dios, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de acercarnos a ti, de aprender de ti, de escuchar tu palabra, de conocerte, Señor, que es la única intención nuestra, poder conocerte y cada día, Padre, aprender más de ti, ser santificados, limpiados, purificados por la justicia de tu palabra, Señor. Te pido en este tiempo, Espíritu de Dios, que, que puedas alinearme según tu voluntad, según tu propósito, alinearnos con mi iglesia. Perdona nuestros pecados, perdona, Padre, nuestra forma de vida, Señor, si es desagradable para ti de algunas cosas, Señor. Padre, permítenos hoy aprender, Señor, y conocer de ti, de tu voluntad, Padre. Te pido, Espíritu, que lo que se pueda decir sea palabra que venga de tu Espíritu, palabra que venga de tu corazón, Señor. Que no sea palabra de entendimiento humano, que no sea lo que yo pienso, lo que yo opino, o lo que otros creen, Señor, sino lo que tú vas a revelar a cada corazón, Señor, según el propósito de tu voluntad en cada vida, Señor Jesús. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, Señor Jesús. Oramos así en tu nombre. Amén, amén, amén. Vale. Pues vamos a partir recordando un poco la historia. En el siglo XIX nacen dos corrientes fundamentales que siguen todavía vigentes, pero con menos poder. Pero están relacionadas mucho a este capítulo 2. Nace el liberalismo como creencia doctrinal dentro de la iglesia cristiana, hablo dentro del cristianismo, y esto apuntaba a ¿qué? A que pues todos somos hijos de Dios, y que todo hombre pues es bueno en teoría, y de que todo hombre tiene la oportunidad por causa de sus obras de poder hacer algo para obtener la salvación. Y este pensamiento pues era atractivo, era un pensamiento que dejaba al hombre muy bien parado y estaba muy ligado al optimismo, creyendo siempre que pues el hombre tiene algo positivo en él. Y la realidad es que no. Sabemos que en Romanos dice que no hay nada bueno en el hombre, a pesar de que somos imagen y semejanza. Pero vamos a explicarlo porque también puede ser muy confuso. Este capítulo es un capítulo que sí genera mucha controversia en el sentido cuando quieres analizarlo según la carne del hombre y desplazar a Dios. Si tú intentas desplazar a Dios, este capítulo va a ser muy complicado de entender. No hay forma de que puedas entender este capítulo sacando a Dios de la ecuación. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque para los creyentes es muy sencillo de repente entenderlo.
Porque sí, porque Cristo es el centro y es el eje de tu vida, y pues claro, lo relacionas con Cristo, pero la realidad es que la gente que quiere saber de Dios intenta buscar y aprender y está en esa realidad constante de, como me pasó a mí de repente en algún momento, pues quiero cambiar, Señor, soy tu hijo y quiero ser diferente. Y entran esas preguntas claves en tu vida. ¿Quién eras? ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu destino final? Hablando de la Biblia, no de la película. Y preguntas existenciales, por decir así, que si bien es cierto, hemos dicho que como cristianos no deberían estar, pero están, existen en nosotros. Y yo te voy a decir esto, seas o no seas creyente, esas preguntas están. De repente hay gente que las vivió de muy jóvenes, hay gente que nunca se las hizo, porque es cierto, hay gente que es muy analítica en lo que le dicen, hay gente que es muy sensible a lo que le dicen, hay gente que simplemente cree. O tenemos temporadas donde soy muy analítico, temporadas donde creo todo lo que me dicen, o etapas de mi vida, por decirlo así. Y todos pasamos por este proceso. Y la realidad es que no sabemos en qué etapa está cada uno. Entonces, es por eso que es necesario poder entender que estaba este pensamiento, donde pone al hombre en una posición de optimismo, que el hombre tenía una oportunidad por sí solo. Pero hubo algo que acabó con este pensamiento, y pasó en el siglo XIX. Pasaron 2 veces. ¿Qué cosas han pasado en la historia 2 veces que han marcado un siglo? Los que van al instituto, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Han marcado la historia? Han pasado solamente 2 veces. Bueno, los que estamos mayores. Exacto, las guerras mundiales. Han habido 2 guerras mundiales y pues en esas 2 guerras mundiales lo que se ha hecho fue mostrar lo peor del hombre. Así como el hombre tiene la capacidad de hacer cosas de bondad y de amor que están en el hombre por ser a imagen y semejanza de Dios, también está la naturaleza pecaminosa del hombre, que hace que el hombre pueda hacer cosas abominables, que ni siquiera los animales hacen, como matar hijos, como matar padres, como quitarle la vida entre hermanos, como la envidia, como el robo, y cosas que realmente son. Escuchaba ahora poco una noticia con mi esposa de en Perú, una abogada la han matado y en su coche estaba con sus hijos y metieron 10 balazos al coche y la pregunta es, ¿eso está en el hombre? Es que eso es el hombre. El hombre por naturaleza es malo. Entonces, en base a todo esto de aquí, a toda esta cultura, nace el cristianismo neortodoxo o el nuevo cristianismo ortodoxo, que se basaba específicamente en cumplir la Biblia tal cual está. Pero de esta rama nace lo que es el legalismo, que siempre ha existido. Solo que empiezan a tener nombres y a adaptarse a cada cultura. Pero ahora, ¿qué nos decía esto? ¿Qué decía el neoortodoxismo? Decía de que el hombre no tiene ninguna oportunidad para Dios. Y está muy relacionado a lo que son los testigos de Jehová. Pues el hombre no tiene ninguna posibilidad para con Dios. No hay forma de que Dios haga algo, que Dios interfiera para que el hombre pueda salvarse. Y es una estructura muy enorme que hasta el día de hoy permanece, pero no vamos a entrar ahí. Pero están estas 2 corrientes que siguen vivas y siguen vigentes, con diferentes nombres, con diferentes influencias, con diferentes hermanos en Cristo, porque son hermanos en Cristo que han trascendido a la historia y que se han abrazado a una de estas costumbres o a una de estas corrientes, como es Juan Calvino. Y nace el calvinismo. Juan Calvino no es cristiano, es cristiano. Tenía un punto de vista en un lugar diferente, lo tenía. Y su gente lo tiene. Pero siguen siendo hijos de Dios. Se convirtieron, se arrepintieron en su corazón y son cosas que no han trascendido, se puede decir, en la salvación de una persona, pero tiene un punto de vista que de repente es diferente a otras denominaciones por decir denominaciones. Y pongo a este hombre porque este mismo hombre va a decir o va a desarrollar este texto en unas simples palabras y la historia lo dice. No hay ningún otro como creyente que haya desarrollado la salvación como lo ha hecho a él. Y me sorprendió, porque tiene un concepto de lo que él cree acerca de este punto, pero sin embargo dicen todos los estudiosos en toda la historia de la Escritura que ninguno ha desarrollado la salvación como la desarrolló él.
en la forma tan sencilla y tan explícita de explicarla. No hay ningún otro. Entonces, tenemos dos puntos, humanamente queriendo entender al hombre. Y siempre somos nosotros, siempre nuestra forma de pensar, siempre es lo que yo creo. Entonces, nos olvidamos de este texto, del capítulo 2 de Efesios, donde Pablo deja bien claro que sí es cierto, hay ¿cuál es la palabra? No es optimismo, lo contrario de optimismo es pesimismo. Hay un pesimismo bíblico con relación al hombre. La Biblia va a hablar claramente de que el hombre está perdido. O sea, no tiene absolutamente ninguna opción. Pero la misma Biblia también nos va a enseñar que sí hay un optimismo con relación a lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Entonces, la idea de mantener este equilibrio está en la Biblia. Y de esto, donde está, nace una frase muy teológica, por decir, que se llama el realismo bíblico. Y el realismo bíblico es la condición nuestra antes de Cristo y después de Cristo. Eso no va a cambiar. Cuando tú escuches en cualquier conferencia donde vayas a estudiar la palabra realismo bíblico, está hablando de quién eras tú antes y quién eres tú hoy en Cristo. Si no estás en Cristo, pues quédate con quién eres antes. Pero esa es la condición. Entonces, Pablo usa este capítulo para enseñarnos esto. Entonces, como les decía, vamos a dividirlo en dos, que es lo que éramos, en lo que vamos a enfocarnos, creo que por el tiempo, y de otra semana que hubiera sido espectacular poder hacerlo todo junto. No sé si nos dará el tiempo, pero estamos ya un poquito apretados. Pero vamos a enfocarnos hoy en lo que éramos y lo que somos ahora si nos da el tiempo. Entonces, el primer verso dice de la siguiente manera, el verso 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pues este texto 2 nos dice una verdad universal para todo hombre. Y esto encierra no a creyentes. Pablo no está hablando solamente a los de Efesios, Pablo no está hablando solamente a los de Roma, Pablo está hablando a todo creyente. Dice que todos nosotros, todos, estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estamos muertos en delitos y pecados, pues no tenemos opción absolutamente a nada. No hay forma de que un muerto pueda hacer algo por él mismo. Y claro, está hablando de la parte espiritual. El hombre está totalmente muerto. Entonces no puede hacer absolutamente nada. Dice tres verdades en este verso. La primera es, estábamos muertos. La segunda es, anduvimos en otro tiempo, como sigue diciendo el texto. Dice, en esos pecados en los cuales anduviste en el 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, hasta aquí nos dice tres verdades, como les he dicho. El hombre sin Dios está condenado, es por naturaleza hijo de ira. Estamos en otro tiempo, nuestra conducta de vida era la equivocada y estábamos muertos. Vamos a iniciar con cuando significa estábamos muertos. He puesto que nos hemos revelado conscientemente hacia Dios. ¿Quién es una persona que está muerta? Una persona que ha decidido rebelarse contra Dios, que ha decidido no aceptar la gracia de Dios, que simplemente no quiere seguir a Dios. Ojo, no quiere decir una persona no podemos decir que una persona que nunca se habló del Evangelio, ¿cómo va a estar en rebeldía con Dios? Y es que algo que tenemos que tener claro todos tenemos cierta conciencia moral que está en nuestros corazones. ¿Tú sabes que mentir es malo o no lo sabes? Por decir, yo veo a Osiel desde que era pequeñín, le decíamos, eso no es así, y si él sabía que iba a ser perjudicado porque iba a tener una reprensión por lo que estaba haciendo, para él que es más sencillo. Como tiene 3 hermanos, decir, fue León. Y hasta ahora poco lo hemos visto. ¿Y quién fue? Y no, León dice que no, y León está ahí. No, yo no fui, fue Mateo. Y es esta naturaleza humana que nos lleva a todos desde cualquier edad a cometer estos pecados, es la palabra correcta. Por más niño que sea, por más pequeño que sea, es un pecado. Entonces, estamos muertos en esa situación. El hombre se ha rebelado contra Dios. El hombre ha decidido no escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón como norma de vida. Y sí, se parece mucho a los 10 mandamientos, pero Pablo también nos dice en Romanos que aquellos que estuvieron antes de la ley
van a ser también condenados por lo que Dios ha puesto en sus corazones. Entonces, un ejemplo más claro es Caín y Abel. En Caín y Abel pues no había todavía leyes. Es más, de ahí se establece más adelante la ley del talión que conocemos, ojo por ojo, diente por diente, pero no había específicamente una ley que diga que matar sea malo. Pero sin embargo, Dios da a saber en la Biblia de que lo que hizo Caín estuvo mal con Abel. Entonces la condición de nosotros nos va a llevar siempre a estar muertos. La condición pecaminosa de nosotros. La condición que nosotros tenemos el día de hoy, ¿a causa de quién? A causa de un hombre por el cual entró el pecado y la muerte, que se llama Adán. Entonces todos nosotros heredamos esa condición caída. Cuando hablamos nosotros de nuestra carne, que nuestra carne es corrompida, que nuestra carne no estamos hablando, y por qué lo aclaro, porque lo hemos tocado varias veces, y no es bueno que hablemos, porque lo hemos hecho, ¿sí? Que disculpas, creyendo que todos entendemos lo que estamos diciendo. Pero no hablamos del saco, del músculo que protege todos tus músculos y tu cuerpo, no es la piel en sí. Es lo moral que está dentro de ti. Aquello que tiene cierta tendencia a ir por lo malo, ir por aquello que Dios ha prohibido, ir por aquello que sabe tu corazón que está mal, que no debes hacer. Entonces, ir contra eso es rebelarte contra Dios. Pero si la Biblia dice que nosotros no podemos controlar eso hasta que tenemos a Cristo, y es cierto. Y es por eso que deberíamos aceptar a Cristo. Porque somos conscientes de que la Biblia dice de que no vas a poder luchar contra eso. De que simplemente no vas a poder hacer nada contra eso. De que, vamos a leerlo más abajo, eres consecuencia de un acto de desobediencia que ha arrastrado a toda la humanidad. Y, ahora apunté, eres o somos, acá lo tengo, somos, no sé, bueno, no lo encuentro, pero somos la justa ira de Dios, o recibimos la justa ira de Dios, por consecuencia de lo que somos, de quién está en nosotros. Una de las cosas que creo que es un ejemplo más claro es por decir, ¿el dormir es pecado? ¿El que te dé sueño es pecado? No, pero la pereza sí. La pereza es pecado. ¿El deseo sexual es pecado? No. Dios lo puso en el hombre para que se diera en un marco dentro del matrimonio. Entonces el acto sexual, el deseo sexual no es que el demonio me ha puesto el deseo. No te equivoques. Eso es parte de Dios. ¿Cuál es el problema? Que nuestra naturaleza corrompida por el pecado lo convierte en lujuria. Y lo desvirtúas de donde tiene que ser. Si es dentro del marco del matrimonio, todo acto sexual, hablando de intimidad, de amor, besos, abrazos, hablando de la sexualidad de un hombre y una mujer, está dentro del matrimonio, es correcto y es de Dios, Dios lo hizo así. Pero todo lo que está fuera del marco del matrimonio es pecado. Es por eso que Pablo le llama que están en adulterio. Porque estás adulterando el orden correcto de Dios, donde Dios lo estipuló, donde Dios lo estableció. Es por eso que Dios no puede tener concesiones con el pecado. Dios nunca se va a reconciliar con el pecado. Dios no está haciendo algo para llevarse bien con el pecado. Dice la segunda parte del texto, del 2, dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. Y esta parte se traduce como el hecho de nuestra conducta de vida adoptada a estos tiempos. ¿Y por qué usted ese ejemplo específicamente de la sexualidad? Porque mientras más avance el tiempo, mientras más cerca estamos del final, es creo que el punto más crítico dentro del hombre. Porque sí, si bien es cierto, siempre ha habido homosexualismo, siempre lo ha habido. La Biblia enseña que desde el tiempo de Noé, o sea, vinieron ángeles y Lot sacó a sus hijas para que hiciera lo que quiera con sus hijas. O sea, tampoco no estaba bien, pero Lot tuvo esa intención, pero la gente quería tener algo y la palabra correcta es algo sexual con esos ángeles, esos seres de ese momento. Entonces, esta depravación del hombre siempre ha existido y cada vez empeora más y cada vez empeora más. Entonces, cuando habla en los cuales anduviste en otro tiempo, está hablando
de nuestra forma de adaptarnos a los tiempos en los que vivimos, en cómo nos adaptamos a este momento, cómo nuestra condición caída, cómo este hecho de ver pecado, que es no darle al blanco o simplemente vernos equivocados en el camino, nos lleva a una condición que trae tres consecuencias no consecuencias, pues tres consecuencias, tres influencias muy difíciles para el hombre. Y la primera de estas es la carne, la cual Pablo habla acerca de ella, la cual genera una influencia en nosotros. El segundo es el mundo, que Pablo también habla acerca de ellas. Y después el diablo, y acá también las menciona. Entonces, cuando seguimos la corriente de este mundo, como dice el texto, estamos siendo permisibles con esto. Y ojo, no hablo permisible en el sentido de que tú y yo, pues, digamos, pobrecito. No, estamos siendo permisibles en el sentido que lo acepto. Pues bueno, es lo que toca, ¿no? Es lo que estamos en este mundo, es la época, y no debería ser así. Porque, vuelvo a repetirlo, y voy a hacer con esto muy repetitivo, por decirlo de alguna manera, Dios no hace concesiones con el pecado. No hay concesiones con el pecado. Simplemente, si algo es pecado, Dios lo llama pecado, y la justa consecuencia del pecado es la muerte. Es la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios, hay un hombre que lo traduce de esta manera, que se llama, ¿dónde está este chico? Por acá lo apunté. Se llama John Stott. Y él dice, la ira de Dios es su indignación personal, justa y constante hacia el mal. Es su negación absoluta a hacer concesiones y su propósito de condenar el mal. Entonces, bajo el principio de que Dios no busca amistarse con el pecado, el hombre por consecuencia recibe sí la ira de Dios, que es la muerte, que es que estás destituido de la gloria de Dios, que no puedes acercarte a Dios, que lo que te corresponde pues es ir al infierno. En otras palabras más claras y más sencillas. Entonces, no es que Dios ande molesto, ande con un mal carácter, que Dios hoy día amaneció sensible y hoy día no quiere que le digan nada. No, no es así. La justicia de Dios no tiene nada que ver con el mal temperamento, no tiene nada que ver con el mal carácter, no tiene nada que ver con el enojo. La justicia de Dios tiene que ver con su misericordia. ¿Por qué les digo esto? Porque la justicia de Dios, la ira de Dios no puede ser impersonal. O sea, no puede ser que hoy día me moleste y hoy día diga, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo. No, no es así. La ira de Dios es totalmente personal. Dios está tan involucrado con tu pecado, en el sentido de que quiere rescatarte, que Él sabe que tienes una consecuencia de eso. Y al serlo tan personal, hace que la muerte de su Hijo, para salvar tu vida, sea también personal. Es por eso que la salvación no es que hoy día en mi casa se convidó mi papá y ya todos somos salvos. No, no es así. Dios solucionó de manera personal el problema con tu padre, al hacer que se convierta a Cristo y sea libre de esa culpa de pecado, darle una nueva oportunidad, darle esperanza en el cielo. Y sí, tienes por ahí esperanza tú, porque hoy hay quien te hable de Dios, y lo va a decir más abajo en el texto. Pero la intención real de Dios es que esto sea personal. Entonces, la justa ira de Dios es su naturaleza. No hay forma de que tú y yo podamos hacer algo para cambiar eso. No hay forma de que si cometiste pecado y vengas y grites y patalees y digas, Señor, perdóname, por más que suene bonito, perdóname, Señor, me arrepiento y todo. Si en tu vida no está Cristo, ese perdón no existe. Si tú no recibes a Cristo como Señor y Salvador, por más que tengas la conciencia de decir, Señor, perdóname, no funciona así. Hay un solo camino, un solo mediador, y es Cristo Jesús. Él murió por todos nuestros pecados, y por medio de Él podemos acercarnos al Padre, ahora a pedir perdón, a arrepentirnos, a venir en lo que llamamos la semana antepasada, un proceso de santificación constante, a limpiarnos poco a poco, a que vaya quitando todas esas cosas que nos hemos dado cuenta hoy día que no nos ayudan, sino que más bien nos están desviando de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, Dios no hace concesiones con el pecado. Dios no
no está jugando. Dios no está haciendo nada al azar. Si tú y yo estamos hoy día aquí, es porque Dios está haciendo algo en ti. Es porque Dios está trabajando en ti. Y no lo dice por todo, trato de animarnos un poco de esta manera. Él está dando esperanza a tus hijos. Porque de repente te toca a ti caminar, como nos dijeron una vez aquí en la iglesia. De repente nos toca empezar a mover todas las piedras de la tierra para que la semilla pueda caer en un buen lugar y sea tierra fértil. De repente te toca a ti hacer eso. Empezar a descartar cosas o doctrinas erróneas, las cuales pueden confundir a tus hijos y pueden desviarlos del camino. Y tu responsabilidad, porque si es tu responsabilidad, es llevarlo por un camino realmente de justicia. Y en ese camino tenemos que entender que como padres no podemos dar concesiones al pecado. El pecado es pecado. Y créeme que hemos sido hijos, hemos sido todos hijos, o somos todos hijos. Y tus hijos, si les preguntas, van a decir, mi papá me lo permitió, mi papá me dejó, mi papá me enseñó. Eso van a decir. Porque eso lo hemos dicho todos nosotros. Es que lo vi de mi papá. Es que lo aprendí de mi papá. Ah, es que mi papá era así. Ah, es que mi mamá era así. Ah, es que me dejaron hacer esto. Ah, es que no me lo enseñaron. Porque la naturaleza, para nosotros justificarnos somos muy buenos. Podemos poner 1000 cosas para justificarnos. Podemos culpar a todo el mundo. Ese es el misterio de la salvación. Que su espíritu, aun estando muertos en delitos y pecados, te ha dado vida para que puedas reconocer de que nadie tiene la culpa. Estuvimos hace unos años atrás con el pastor Fermín, me acuerdo, Fermín Cuarto, si lo saludo, y tuvimos una charla o un discipulado, por decirlo así, acerca de consejería pastoral. Y una de las verdades que es real es que la psicología, que no tengo nada en contra de ella, si tienes necesidad de un psicólogo, pero te enseña a que tú no eres culpable de lo que te pasa, que tu entorno tiene la culpa de lo que te pasa, y que tú tienes que aprender a aceptar de que tú fuiste una víctima, y que pues sí, tu padre fue malo, tu madre fue mala, pues te hicieron esto, pues tus hermanos no te quisieron, la sociedad no te quiere, pero importa lo que tú ves de ti mismo, quién eres tú. Y si lo traduces a la parte bíblica, ¿eso no se llama ego? ¿Eso no es el yo? ¿Eso no es el orgullo? Y Cristo pide todo lo contrario. Cristo pide que tú reconozcas tu culpabilidad. Kevin, pero yo vengo de mi casa, nunca me porto mal con nadie. Mi papá me dijo que me casara casto y me he casado casto, virgen, me he casado virgen, me he casado de blanco, he hecho todo, he ido a la iglesia los domingos. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿De qué? Y es una gran pregunta. Porque una cosa es lo que decimos en la teoría, otra cosa es lo que yo siento interiormente en mi corazón. Nunca he matado a nadie. De repente sí le robé a mi mamá 50 centavos un día, pero no creo que sea tan malo como para irme al infierno. Y el simple hecho de que no tengas a Cristo en tu corazón te va a ir al infierno. Así nunca has hecho nada malo. Porque no es por tus obras. Entonces, andamos en ese caminar. Estábamos en ese camino. En el camino que la gente de afuera observa como normal. En ese camino vivíamos, hablando hoy de nosotros, en ese camino vivíamos. Y Pablo lo deja bien claro, todos estamos en ese camino, o hemos estado en ese camino. No hay excepción de ninguna persona. No hay pero que valga en ese sentido. La otra parte que dice es, la tercera parte es, el hombre ha sido, sin Dios está condenado, y es en el verso 3 que dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y eso es lo que dice un momento. El hecho de ver la justicia de Dios como su naturaleza, como parte de él mismo, como que él no puede evadirlo, automáticamente te desconecta de él. Bueno, estamos desconectados de él. Carmen, entonces, un punto que tocamos hace tiempo en Romanos, cuando nace un bebé, ¿está en pecado? No. El bebé nace con la condición pecaminosa. El niño empieza a crecer, a desarrollarse y tiene el potencial para empezar a pecar. Está en él. Empieza a mentir desde muy pequeño. Antes de mentir, empiezan a manipular desde muy pequeños. ¿Alguien ha visto cómo golpean la puerta y quieren entrar a ver a su papá? Esa es una forma de ellos
quieren llamar la atención. O sea, quieren obtener lo que ellos quieren. Y desde muy pequeños somos así. Somos yo quiero, yo quiero, en la forma en que quieras verla. Porque esas actitudes de niño, tú no dices, ay, es que es un mal niño. Ay, qué linda, cómo quiere a su papá. Por ejemplo de Alba, ¿no? Cómo quiere a su papá. Y de verdad que es tierno y es lindo. El problema es cuando ya tiene 15 y quiere hacer lo mismo. Pero es la misma actitud. Solamente como tenemos el potencial por nuestra condición pecaminosa de ser así, se convierte esto en pecado. Porque todos los deseos que tú tienes, pensamientos que tienes, hablando de cosas naturales, como el hecho de querer estar con tus padres, como el hecho del amor, como el hecho del afecto entre parejas, todo lo natural que tengamos nosotros, Dios lo ha establecido en ti. Porque somos a imagen y semejanza de Él. Si amas, es porque Él ama. Si lloras y tienes emociones, es porque Él también las tiene. Recuerden que Jesús la mostró. La Biblia dice que el Espíritu también se contrista. Lo tenemos. El tema está cuando esta condición de pecado pues viene a irrumpir sobre ellas. Ahora, piensen esto. Eso somos. Y Cristo te dice que por medio de Él te ha dado el poder para que esa condición de pecado no te domine. Para que esa condición de pecado no tenga poder sobre ti. Para que puedas pelear contra eso, para que puedas luchar. Todavía no estás siendo libre, todavía está en ti. Todavía esa parte moral está en tu ser. Porque solamente va a acabar el día que estás delante del Señor. Ahí se acaba toda esta parte. Ahí se acaba el proceso de santificación, por decirlo así. Pero mientras estás con vida, es una lucha constante. Pero es una lucha cuando tienes a Cristo. Cuando no tienes a Cristo, puedes luchar. No tienes armas. No tienes herramientas para hacerlo. No hay absolutamente nada que puedas hacer. Entonces, en este punto yo te animo a que analiza tu vida. Cristo no nos habla de una vida llena de derrotas. Es que yo en todo peco y en todo fallo y en todo. Pero mi papá me dijo cuando mi papá me hizo orar cuando yo tenía 5 años y lloré la oración de salvación y pues por eso soy cristiano. Y además voy a iglesia todos los domingos. Es más, canto en el coro. Analiza tu vida. Analiza si realmente estás entregado a Cristo. Yo se lo digo a mi hijo. Él va a decidir cuando tenga 18 años si va a seguir a Cristo o no va a seguir a Cristo. Yo no lo voy a obligar. A que se vaya de la casa sí. Pero a seguir a Cristo no puedes obligarlos. ¿Por qué no puedes obligarlos? Porque Cristo no te obligó a ti. Cristo no me obligó a mí a seguirle. Cristo me enamoró para seguirle. Me hizo saber de que Él estaba conmigo. Me hizo saber que tenía esperanza en Él. Me hizo saber que su palabra era real en mi vida. Entonces, si tú obligas a un hijo a seguir a Cristo, pues vas a crear un Frankenstein de Cristo. Y eso vas a crear un monstruo dentro del cristianismo. Porque no va a entender el por qué, no va a saber el para qué, no va a querer entender tampoco por qué es cristiano, ni para qué es cristiano. Y tú como padre vas a estar orando para que Dios toque su corazón. Y Dios te va a decir, yo voy a tocar su corazón el día que tenga que tocar su corazón. No digo con esto que los que somos padres no debamos aconsejar, orar por ellos, para si nos permiten aconsejarlos también. No podemos dejar de hacerlo nunca. Pero cuando tu hijo es pequeño, tú puedes llevarlo donde tú quieras. Cuando tu hijo ya son mayores de edad, pues tú no puedes obligarlos. No puedes. A mí, mi papá, si bien cierto me obligó a cierta edad a ir a la iglesia, a partir de cierta edad iba por otros motivos a la iglesia. Cuando me casé, iba a la iglesia porque era cristiano, tenía que ir a la iglesia. Pero cuando vine a España y conocí a Cristo, voy a la iglesia porque quiero saber de Cristo. Porque quiero conocer de Cristo. Porque quiero servirle a Cristo. Porque sé que mi esperanza y la de mi familia solo va a depender de Él. Entonces, importa la causa por la que vaya. Claro que importa la causa. Es que preferible es que vaya obligado a que no vaya. Es mentira. Eso es mentira. Tengo muchos amigos jóvenes en ese tiempo, ahora ya están mayores,
que iban porque sus papás los obligaban y cuando tuvieron 19 o 20 años o empezaron a trabajar, no querían saber nada de la iglesia. Hijos de pastores que no querían saber nada de la iglesia. Y si bien es cierto, sí, la palabra nunca llega, la palabra nunca vuelve vacía, la palabra tiene poder y vida, el problema es que se han reconciliado cuando tenían 40 o 35, algunos ni se reconcilian todavía, porque no se trata de obligar nosotros mismos. El hombre está muerto. Y como consecuencia de ese caminar erróneo, como consecuencia de estar en rebeldía con Dios, el enemigo puede moverse con libertad. ¿Quieres saber dónde el enemigo se mueve con libertad? Donde hay rebeldía. Así de simples. Donde hay una persona, un corazón, que se ha rebelado contra Dios, el enemigo se mueve con toda libertad. No es que está protegido por el Señor y la sangre de Cristo lo protege, lo cual hemos visto que también no es correcto. Es mentira. Si una persona se rebela contra el Señor, el enemigo va a hacer todo. Va a usar la carne, va a usar el mundo y va a usar todo lo que puede influenciar para destruirte. Recuérdate que si tú eres cristiano y te has rebelado contra Dios, estás en un proceso de rebeldía contra Dios, por decirlo así, su intención del enemigo es destruirte. O sea, no es solamente que tú vayas herido, Señor, pero realmente quieres destruirte. Y cuando te hablo de destruirte, te puedo decir que si él puede influenciar en que te quites la vida, lo va a hacer. Si él puede influenciar en que tus hijos hagan algo que pueda destrozarte la vida, él lo va a hacer. Porque donde hay rebeldía, él se puede mover en libertad. No digo que puede meterse en tu corazón, ni en tu cuerpo, ni tocarte, nada, pero puede influenciar. Él controla todo. Es el príncipe de las tinieblas, es el príncipe de esta generación, de este mundo. Todo se mueve en base a sus propósitos. Y si no lo tienes claro, su propósito es destruir al cristiano. Bueno, su propósito es destruir al hombre, pero el hombre ya lo tiene. Porque el hombre ya lo tiene destruido y condenado. Pero al que ha sido resucitado en Cristo, lo perdió. Y ese es su enemigo. A él quiere destruir. A él quiere acabar. Y 20, ahorita ya vamos avanzando. Entonces, dice el verso 4, donde está, no, perdón, el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. O sea, acá está hablando de la iglesia, para que la iglesia no diga, es que nosotros no. Pablo le dice, lo mismo que todos. Esta condición la tenemos absolutamente todos. Creyentes y no creyentes. Y acá viene la parte que es emocionante. Después que Pablo ha descrito lo que somos, la condición que tenemos, los pecadores que somos, lo malo que somos, y pues que Dios no hace concesiones con nosotros. No es que, Señor, te doy, como decían en el tiempo de esto de la Iglesia Católica, de pagar los indultos, no, de pagar las penitencias para que las personas salgan del purgatorio y dar una concesión para que la gente pueda salir al cielo. Eso no existe. Y en medio de todo eso, Pablo dice en el verso 4, pero Dios. Y como les dije un momento, es el pero que cambia la historia de la vida del creyente. Este debe ser el pero que debe estar grabado en tu corazón siempre. En Efesios 2:4. Es cada vez que, porque va a pasar, y no te voy a engañar, cada vez que te des contra el piso de nuevo porque has caído, acuérdate de este pero. Acuérdate de este pero. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, tiempo pasado. Aún estando nosotros muertos, habla de tu vida pasada, cuando estabas ahí muerto, cuando estabas atrás, cuando estabas mal. Aún nosotros muertos, nos dio vida, juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y esa parte es la raíz y el fundamento de todo creyente. Si tú no aceptas esto, tú no has aceptado a Cristo. Y te lo digo así con toda claridad. Si tú crees que Cristo te aceptaste a Cristo porque entendiste de que estabas en pecado y te iluminó el Señor y reconociste que hacías así, y que eso era súper malo, y según tu moral
y tu estándar, todo eso malo, te tienes que arrepentir y volver, tú no conoces a Cristo. Porque como te vuelvo a decir, ¿y si no hiciste nada de eso malo? Si ante la sociedad eres una persona buena y correcta, eres un hijo ejemplar, eres un padre ejemplar, eres un marido ejemplar. Tienes sus cositas porque nadie es perfecto. Una frase cliché. Nadie es perfecto, pero minimizamos el pecado. Entonces, aún estando en esa condición de muerte, en un camino incorrecto, condenados a su ira, Él dice que estando ahí, Él te amó. Estando ahí te dio vida. Estando en ese lugar, en ese lugar de perdición, en ese lugar de destrucción, en ese lugar que teníamos nosotros. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La salvación se trata solamente de que Dios perdonó tu pecado. Es que Dios me perdonó y ya está. No. Porque si solamente se tratara de perdonar tu pecado, tú pudieras decir, pues estoy a cuentas con Dios, no le debo nada, no me debe nada, gracias por el perdón, y yo le debo más mi gratitud. Y no es así. No solamente que Él te perdonó tus pecados, es que puso la cuenta a favor tuya. Es que si bien sí te perdonó, pero te sentó al lado de Cristo. Él te perdonó y también te resucitó. Él te perdonó y te ha dado todas las riquezas de su gloria y de su gracia para ti. O sea, no es solamente el hecho de que Dios saldó las cuentas, es que Él puso una cuenta a favor tuya. Es por eso que tienes la libertad de acercarte. Imagínate tú, le debo al banco yo 100.000 euros. Voy mañana al banco, le pago, tum, está su plata, no le debo nada. La pregunta es, después de yo haberle debido al banco por 5 años 100.000 euros y haberse pagados hoy día al banco, ¿el banco me daría crédito de nuevo a mí? ¿O qué haría el banco? ¿Cómo le llaman en el ámbito, en el marco judicial de los bancos? ¿Cómo le llaman? El banco te castiga, ¿verdad? Y pasas un proceso en el que pues, el banco te va evaluando a ver si estás capacitado ahora para poder recibir un préstamo. Eso es estar a cero. Con Dios no. Dios paga tu cuenta y te da todo el crédito que quieras. Lo hemos leído. Él sabe que vas a seguir pecando. Él sabe que vas a seguir fallando. Él sabe que te vas a seguir equivocando. Y Él te ha perdonado, te perdona y te ha perdonado por siempre. Entonces, no solamente es que perdonó tus pecados, es que te sentó junto a Cristo. Y sentarte junto a Cristo, que te dice el Señor, te ha dado un lugar especial. Un lugar que solamente puedes ocupar estando en Cristo, reconociendo quién eres tú, muriendo. Y a veces lo más complicado de un creyente es morir, es reconocer tu pecado. A veces es tan complicado reconocer lo que somos, porque justificamos todo. Sí, soy mentiroso, pero, porque pues así me crié. No, es que soy, no sé, es que robo, pero es que tengo familia. No, pero es que, y tenemos un pero para todo y eso no es arrepentimiento, no te estás arrepintiendo. Si tú tienes un pero para el momento de arrepentirte, no te estás arrepintiendo. O si te estás justificando para arrepentirte, es que le pego y a mis hijos, y porque mi papá me trató así, la letra con sangre entra, y yo perdóname, pero es que me quedaron así. Es que no te estás arrepintiendo, te estás justificando. Señor, que yo le doy a mi mujer y le pego porque ya no la soporto, y perdóname porque soy así de mi temperamento. Te estás justificando, tú no estás arrepintiendo. Eres mujeriego. No, es que las mujeres se me aparecen. Perdón, me arrepiento, pero es que, Señor, no puedo, porque no es que no puedes. Te estás justificando y no te estás arrepintiendo. El arrepentimiento inicia cuando realmente tú reconoces de que nada tiene culpa de tus actos, de que Dios te ha dado a ti la libertad de poder decidir. Y ahí sí entra en juego lo que conocemos como libre albedrío. Ahí deberíamos sopesarlo.
en ese momento. En ese momento deberíamos decir, bueno, Dios me dio la libertad de elegir, pues yo elegí pecar y pequé y fallé. Ahí no elegimos el libre albedrío. Ahí elegimos justificarme. ¿Por qué lo hago? ¿Por culpa de quién? ¿Por causa de quién? Y yo también estaba en esa posición. Así venimos a Dios, justificándonos para que nos perdone. Perdone por esto, porque por culpa de esto tengo esto, soy así. Y no es así. El Señor te amó, y me atrevo a decirlo porque es lo que entiendo de la Escritura. Te ha amado desde antes que digas la palabra me arrepiento siquiera. Porque tú estabas muerto en delitos y pecados y Él ya te amaba. Un ejemplo más grande, pues dice en Juan 3:16 que Jesús amó a toda la humanidad y murió por toda la humanidad. ¿Todos ya somos salvos? ¿Todos ya nos arrepentimos? ¿Todos ya volvimos a Cristo? ¿No? Sin embargo, Él ha muerto por todos. Entonces, su gracia se manifiesta de esa manera, que nos ha sentado junto a Cristo. Y dice 7, por eso estoy terminando, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La intención del Señor de darte vida eterna y tú puedas conocer del amor y la bondad de Dios es que puedas ver a tu hermano al costado. Que puedas verlo y puedas verlo sentado a tu lado escuchando de Dios. Vamos así rápidamente al mismo texto por el NTV, que es muy claro. Está NTV. Dice el verso 8. Dice el verso 8. En NTV, ojo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos. Ay, me he pasado, perdón. Perdón, ¿no? ¿Dónde estoy? Sí, porque por eso sí. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Ah? Es el 9, ¿no? Bueno, voy a leer el 7, que me confundo. Voy a leer el 7. De modo que en los tiempos futuros, Dios, ahí está, ese es el 7. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Ese es el propósito del Señor, que tu vida sea un reflejo de su salvación. Que tu vida pueda decir, pues Él me salvó. ¿Qué es la mejor manera de evangelizar? Sí, es bueno ir, decir palabras, enseñar y querer mostrar el evangelio, bueno, pero si tu vida no refleja la transformación de la palabra en tu corazón, va a ser muy complicado. Porque la gente lo que está mirando más que tu palabra es tu vida. Y si te conocen, peor. Ahora entiendo por qué a veces es tan difícil querer predicar a un familiar cercano que me conoce y no tiene Cristo en su corazón. Es súper complicado. Es una de las tareas más complicadas, creo yo. Porque como te conoce, sabe todas tus fallas, sabe quién eres, no sabe cómo eras y quién eres. Él cree saber quién eres tú. Y es muy duro. Es más probable que la gente de afuera te escuche y te crea que el de tu casa. Y esto es peor. Quien conoce realmente quién eres tú como creyente es tu esposa y tus hijos. Son las personas que te conocen tal cual eres tú como creyente. Son las personas que, por más que sepas que estás mal, no te van a dejar hacer el ridículo. Pero cuando tengan la oportunidad te lo van a decir. Y si no te lo dicen, el día que tú quieras hablarles, pues no te van a escuchar. Porque te están viendo, te están observando, conocen tu intimidad, tu realidad. Ellos la conocen. Entonces, ese es el fin.
en esta parte de la salvación de nuestras vidas dentro de la iglesia, de que pueda ser testimonio para otros, de que ese cambio es real, de que eso puede suceder. Y dice 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No has sido hechos por buenas obras. No es que eres creyente por tus buenas obras. Eres creyente para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no improvisó nada. Dios no viene diciendo, a ver, hoy día, a ver qué cosa va a pasar con Tiago, de ahí cuando tenga 30. Y Dios no viene improvisando nada. Dios ya lo estableció. Dios ya sabe cuándo se convirtió, si se convirtió. Dios sabe cuándo se va a convertir, si se va a convertir. Dios sabe su vida, sus procesos. Dios sabe absolutamente todo de Él, como lo sabe de cada uno de nosotros. Entonces, Dios preparó todo eso para que caminemos en esas obras nosotros. Y en ese sentido, analiza bien por dónde caminas. Que Dios nunca va a preparar un camino de destrucción y de perdición para ver si lo soportas. A los hombres que levantó, si bien es cierto, pasaron desiertos de crecimiento, desiertos donde Él los sostuvo, desiertos donde Él los preparó. Pues si estás en un desierto, o en un proceso que Dios te metió, pero solo te pierdes y te pierdes y te pierdes y te pierdes y te pierdes, tienes una cultura cristiana. Has aprendido a llamarle proceso al pecado. Cuando estás caminando en pecado, simplemente. Entonces no te equivoques. Y que quede esto claro en nuestros corazones. Dios no tiene concesiones con el pecado. Te toca morir. Pero tenemos la esperanza, con mucho pero, que en su gracia podemos nacer otra vez, resucitarnos otra vez. Dios mostró su poder al 100%. Nadie ha podido resucitar. Nadie ha podido levantarse de una tumba. Solamente el poder de Dios levantó a Cristo. Y ese mismo poder lo tenemos en nosotros. Él te levantó a ti de esa muerte que tenías y te ha dado vida otra vez. Pero no solamente eso. Ahora Dios te ha dado todas sus riquezas de su gracia para que tú puedas disfrutar. Y digo disfrutar no en el sentido de que ahora puedas vivir una vida divertida, sonriente, gozosa. Podría ser que sí, pero no solamente es la vida cristiana. Gozar de poder confiar en Él. Porque yo te voy a decir esto. Es necesario que pases por esto. Vas a tener momentos de mucha preocupación y te va a tocar aprender a desprenderte de esa preocupación y dejársela en manos de Dios. Y cuando experimentes ese momento, porque no te puedo decir cómo es, porque todos lo vivimos de manera diferente, cuando experimentes ese momento vas a sentir gozo. De que realmente Él tiene el control de cada situación. Entonces, somos salvos por gracia. Él hizo todo y ha hecho todo por nosotros. Éramos unas personas antes, éramos hombres realmente malos, sin ninguna esperanza. Pero el mismo Dios dio a su Hijo para que tú y yo fuéramos salvos. No te resistas a Él, no te rebeles contra Él, no permitas que tu carne te domine. Te da dominio propio, te da un espíritu. Lucha. Lucha. En el sentido de luchar es búscale. Conócele. Pablo nos dice que renovemos nuestra vieja manera de pensar. Renueva tu manera de pensar. No te quedes con las cosas que crees que funcionan, sino quédate con lo que dice la palabra. Es que me funciona orar todo eso en la mañana. Y no es que te funcione porque no es un azar. Es que eres hijo de Dios y oras porque eres hijo de Dios. Es que si no oro todo va a vivir mal. Es que no va a ser así. Estás convirtiendo a Cristo en un amuleto de buena suerte. Que si hoy día tengo una relación con Él, hoy día te va a ir bien. Y si no te va bien, es que oré mal, seguro, Señor. No funciona así. Dios no ha estipulado eso. Dios no ha hecho eso. Dios te ha dado vida. Eres su hijo y tienes toda la libertad de acercarte. ¿Tienes dudas? Pregúntale a Él. ¿Quieres conocerle más? Acércate a Él. ¿Quieres seguridad de ser hijo? Acércate a Él. Y que su espíritu te convenza de esa seguridad de ser hijo.
quieres crecer en la vida familiar dentro de los principios de Dios, y te van a poder aconsejar lo que tú quieras. Y van a poder decirte lo que tú quieras. Pero si no te riges por lo que Dios ha establecido en tu vida personal primero, es difícil que lo consigas. Muy, muy difícil que lo consigas. Porque yo voy a tratar contigo para que, en el caso de los hombres, que son cabeza, establecidos por Dios, y dan cuentas a Dios de sus matrimonios y sus familias, pues Dios te va a dar lo que tú necesitas. Y en el caso de las mujeres, que son ayuda idónea para su esposo, ojo, no son menos que el hombre, ni están por debajo del hombre, Dios también le ha dado responsabilidades. Y también le ha dado tareas y cosas que hacer. Ambos requieren poder conocerse primero nosotros mismos, aceptar la gracia de Cristo, crecer en Cristo, para poder recién acoplarnos o ser así idónea en el caso de las mujeres, y los hombres ser la cabeza que las mujeres requieren que sean. Perfección no hay, pero una vida en Cristo saludable sí la tenemos, sí la podemos tener. Y la única forma es conociéndole a Él. ¿Vale? Vamos a orar y hemos acabado la primera parte del capítulo 2. Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus verdades, Señor, porque nos haces recordar y saber de dónde nos sacaste, quiénes éramos, nuestra condición pecaminosa, Señor. Padre, gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por el lugar que nos das. Gracias por sentarnos en ese lugar de privilegio, Señor. Por darnos tu favor, por darnos tu gracia, Señor. Padre, permítanos como iglesia, Señor, poder seguir aprendiendo de ti, poder seguir conociendo de ti, poder seguir profundizando en tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, quien transforme nuestros corazones, quien Padre, haga todo nuevo en nosotros, Señor. Si creemos que ya hemos vivido todo y que ya conocemos todo de ti, Señor, y que este es lo que has elegido para nosotros, Padre, tienes tanto para nosotros y te conocemos tan poco, Señor, que te pido que hagas todo nuevo, Señor. Si tienes que deshacer cosas en nosotros, hazlo, Padre. Pero llévanos a la plenitud de tu conocimiento, a entenderte, a amarte, a buscarte, a tener necesidad constante de ti, Señor. A relacionarnos contigo, a profundizar en ti, Señor. A enamorarnos día con día, Señor, de tu palabra, de tus verdades, de lo que has preparado tú para tu iglesia, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Y te pido que seas tú quien obra en cada uno de nosotros, Señor. Y si hay alguien, Padre, que nos ve por las redes y no te conoce o tiene dudas, Padre, de conocerte, o está aprendiendo, se ha apartado, se ha alejado de ti, está en rebeldía delante de ti, Padre, con tu amor, Señor, hazlo volver a ti, a mostrarle tu amor y tu misericordia, Señor. Que su esperanza seas tú, papá. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Oramos así en tu nombre. Amén, amén, amén.